Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar hoy de agentes antihipertensivos. Sin embargo, vamos a ver primero una introducción para que ustedes sepan de por qué es importante hablar sobre este tema. ¿Ok? Bueno, fíjense que la hipertensión arterial entra dentro de una clasificación de enfermedades que se llaman enfermedades crónicamente no transmisibles. Esto es preocupante y realmente la hipertensión arterial ha cobrado mucha importancia en los últimos años porque se ha visto un incremento bastante considerable de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, son enfermedades que pues van a tener consecuencias a largo plazo en la salud y pues que obviamente van a tener la necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. La mayoría de estas enfermedades, incluyendo la hipertensión arterial, van a requerir muchas veces modificaciones del estilo de vida que tienen que ser para el resto de la vida. Y también si en ocasiones no se logra controlar con la modificación de los estilos de vida, entonces obviamente sí se debe iniciar el tratamiento, que es el tema del día de hoy, para dar o administrar este medicamento a largo plazo. Muy importante también mencionar de que muchas de estas enfermedades, incluyendo la hipertensión arterial, son prevenibles y se ha visto de que hay factores de riesgo que pudieran favorecer a que se den este tipo de enfermedades y que deben de evitarse, como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la falta de actividad física y el comer alimentos que son poco saludables. Como les decía, se engloba la hipertensión arterial dentro de este grupo de enfermedades crónicas no transmisibles y aparte de la hipertensión arterial se han incluido dentro de estas enfermedades también el infarto de miocardio, también los accidentes cerebrovasculares, también diabetes, cáncer y algunas enfermedades respiratorias como por ejemplo la neumopatía obstructiva crónica o también conocido como EPOC. Y pues obviamente el asma, que también se considera una enfermedad respiratoria crónica. ¿Por qué pues ha cobrado mucha importancia? Pues realmente se ha visto de que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan en países con ingresos bajos y medios, y pues obviamente se ha visto de que estas muertes afectan de igual forma a hombres que a mujeres. Como les mencionaba, ha aumentado mucho este número de enfermedades no transmisibles y de hecho tuvimos un aumento bastante importante durante la pandemia, pues obviamente hubo mucha falta de actividad física y esto ha afectado muchas familias, muchas comunidades y lamentablemente se vive en un círculo vicioso porque pues obviamente el tener estas enfermedades hace que sea imposible que las personas puedan trabajar en muchas ocasiones o que tengan que faltar a su trabajo o que inclusive no tengan acceso a un trabajo. Eso hace que tengan limitaciones para el tratamiento y pues obviamente no reciben tratamiento y siguen con la enfermedad y pues al final de cuentas se convierte en un círculo vicioso que al final de cuentas va a contribuir a que haya más pobreza en este tipo de personas o en estas familias y por lo tanto que también tengamos más riesgo de tener otras enfermedades o inclusive la muerte, ¿verdad? Por eso es importante mencionar de que sí existen soluciones que pueden ser prácticas, que pueden ser eficaces, como el modificar los estilos de vida. Y pues obviamente se ha dado mucho énfasis en este tipo de enfermedades porque se ha visto de que si no se hace ninguna intervención, sí vamos a tener un número de muertes importantes programadas o proyectadas para el 2030. Se ha mencionado que estas enfermedades pueden provocar 41 millones de personas fallecidas cada año, lo cual puede equivaler a 71% de las muertes que se producen en el mundo. Y se ha visto que por lo menos en la región de las Américas, 5.5 millones de muertes cada año son provocadas por este tipo de enfermedades. Pues les cuento que la OMS ha declarado, como les mencionaba, una alerta en cuanto a estas enfermedades, incluyendo la hipertensión arterial, y por eso es que se han convocado varias reuniones y se ha hecho mucho énfasis en este tipo de enfermedades para tratar la manera de controlarlas, evitar que tengamos más pacientes con este tipo de enfermedades.
¿Qué factores de riesgo se ha visto que son muy altamente relacionados con estas enfermedades, incluyendo la hipertensión arterial? Pues como les mencionaba, el consumo de tabaco, la falta de actividad física, las dietas más que todo basadas en comida rápida, el uso nocivo de alcohol puede provocar este tipo de problemas. Entonces, son factores de riesgo que se pueden prevenir y que se pueden modificar para evitar este tipo de enfermedades o inclusive tratar de controlarlas. También se ha visto de que existe, por ejemplo, el riesgo de tener hipertensión arterial si existe ya sobrepeso o obesidad en una persona o un paciente. También si hay hiperglucemia o también aumento de los lípidos en sangre, esto también va a favorecer a que tengamos hipertensión arterial. Por eso es muy importante también buscar de que una persona que tenga sobrepeso o obesidad tenga control de su peso o que tenga un peso ideal para que pueda controlar, por lo tanto, su presión arterial y que también no tenga más riesgo de poder tener alguna de estas condiciones extras. También se había mencionado de que estas enfermedades tienen que ser prevenidas y tienen que ser tratadas porque pues obviamente hemos visto de que hay más riesgo de tener enfermedad grave y más probabilidades de morir por COVID-19 a causa de estas enfermedades, incluyendo la hipertensión arterial. Entrando ya específicamente a hablar de la hipertensión arterial, sabemos que la hipertensión arterial, pues obviamente si no es controlada o tratada, puede provocar daño a diferentes órganos, entre ellos específicamente el riñón, el corazón y el cerebro, que son órganos blancos y que al no dar el tratamiento específico, pues obviamente esto puede provocar que haya inclusive eventos cerebrovasculares, que tengamos inclusive insuficiencia renal, o inclusive el riesgo de infarto de miocardio, o inclusive que existan problemas psicológicos o psiquiátricos a largo plazo. Se ha demostrado que la reducción a través de medicamentos para la presión arterial va a prevenir que exista este tipo de daño en los órganos blancos, como les vuelvo a repetir, que es el corazón, el cerebro y el riñón. Y pues obviamente eso va a evitar que tengamos otro tipo de enfermedades o inclusive que el paciente pueda fallecer debido a este daño que se está dando a los órganos blancos. Pues obviamente también se ha mencionado de que el riesgo de enfermedad cardiovascular se puede duplicar por cada incremento de la presión arterial, inclusive en un rango de 20 a 10 milímetros de mercurio. Y pues obviamente se ha mencionado de que la hipertensión sistólica aislada también puede darse como maligna o puede representar de que hay un riesgo de poder padecer complicaciones a largo plazo. ¿Cómo se define entonces hipertensión arterial? La hipertensión arterial se debe diagnosticar a través de la medición de la presión arterial como tal. Muchas veces no puede presentar síntomas y usualmente cuando presentan síntomas es porque pues obviamente ya existe daño a algún órgano en específico y es cuando pues es más difícil controlar a un paciente. Sin embargo, nosotros mencionamos de que un paciente tiene hipertensión arterial cuando la presión arterial sistólica excede los 140 milímetros de mercurio o que la presión diastólica está arriba en 90 milímetros de mercurio. Esto después de haber tomado por lo menos 3 mediciones en promedio para verificar que entonces sí se dio la medición adecuada de la presión arterial. Existe una clasificación de la hipertensión arterial. Idealmente, para mencionar de que una persona tiene una presión arterial óptima, debe tener una presión sistólica menor de 120 y una presión diastólica menor de 80. Sin embargo, también se considera todavía entre lo normal una presión arterial entre 120 a 139. Sin embargo, si ya tenemos una presión arterial, por ejemplo, de sistólica de 130 a 139, aquí sí hablamos que el paciente está teniendo una presión normal alta. De igual forma, si tiene una presión arterial diastólica entre 85 y 89, también hablamos de que está cursando con una presión arterial normal alta. Antes se consideraba
hipertensión arterial a partir de los 120 milímetros de mercurio. Sin embargo, esta nueva clasificación, si ustedes lo revisaron, menciona de que debe considerarse a partir de los 140 milímetros de mercurio, por lo menos para la presión sistólica, y arriba de 90 milímetros de mercurio en cuanto a la presión diastólica. ¿Por qué se tomó ahora esta medición o este punto de corte? Se ha mencionado de que pues aquellas personas que tienen todavía presión arterial entre 120 y 139, básicamente se pudieran hacer modificaciones de los estilos de vida, lo cual va a favorecer a que pues pueda tener una presión arterial óptima. Mientras que aquellas personas que ya tienen una presión arterial por lo menos arriba de 140, es probable que además de tener cambios de modificación de los estilos de vida, sí requieran tratamiento farmacológico. También sabemos de que la hipertensión arterial puede clasificarse tanto en grado 1, grado 2 o grado 3. Y esto es más que todo no porque sea necesario clasificar al paciente, sino básicamente al tener esta medición o saber qué tipo de grado es de hipertensión, me tiene que explicar o me va a decir qué pronóstico o complicaciones va a tener mi paciente. Se ha mencionado de que aquellos, por ejemplo, que tienen más de 180 milímetros de mercurio de presión sistólica, obviamente van a tener más riesgo de poder tener, por ejemplo, eventos cerebrovasculares o inclusive tener mucho daño a órganos blancos. Esto no pasa, pues disminuye el riesgo en pacientes que, por ejemplo, tienen una hipertensión arterial grado 1. No significa que no pueda pasar, pero pues obviamente es más esperado que una persona pueda tener daño a órgano blanco teniendo una presión arterial sistólica arriba de 180. Lo otro importante es también mencionar de que usualmente pacientes que tienen hipertensión grado 2 o grado 3 usualmente sí van a requerir tratamiento de urgencia o de emergencia, mientras que aquellos que tienen hipertensión grado 1 usualmente son pacientes que pueden tener inclusive tratamiento ambulatorio o tratamiento oral para control de la presión arterial. Bueno, ¿qué factores de riesgo están demostrados que pueden darnos problemas en cuanto a hipertensión arterial? Pues pueden darse más que todo en relación al sexo. Se ha visto que los varones son más afectados que las mujeres. La edad, entre más grande es una persona, inclusive se ha mencionado que personas mayores de 40 años tienen más riesgo de cursar con hipertensión arterial. Fumadores actuales o en el pasado también es un factor de riesgo. Recuérdense que el riesgo desaparece por lo menos 10 años después de haber dejado de fumar. También tener colesterol alto o tener HDL alto también es un factor de riesgo. Aumento de ácido úrico, que también es un riesgo potencial. Recordemos que el ácido úrico básicamente se puede incrementar en una persona por dos razones. Básicamente por el consumo alto de alcohol o consumo alto de carnes rojas. Entonces, eso es un factor de riesgo. Personas con diabetes, sobrepeso, obesidad también tienen mayor riesgo. El existir antecedente familiar también es muy importante mencionarlo, y de hecho acá también quiero hacer énfasis en que pueden existir mutaciones heredadas en genes que están relacionados con algunas modificaciones, por ejemplo, en la enzima convertidora de angiotensina, que pudieran favorecer a que se dé este tipo de problemas como de hipertensión arterial. También antecedente de hipertensión arterial de aparición temprana en alguno de los padres es un factor de riesgo para un paciente. Aparición temprana de menopausia, estilo de vida sedentario, no tener nada de actividad física es uno de los factores muy importantes. Se ha visto también que factores psicológicos y socioeconómicos, es decir, el tener mucho estrés, ha favorecido a que exista el riesgo de poder tener hipertensión arterial. Y pues obviamente tener frecuencia cardíaca alta, por lo menos arriba de 80 latidos por minuto en reposo, también es un factor de riesgo para poder padecer de hipertensión arterial. Se ha mencionado de que pues no existe una causa sola, muchas veces pueden ser combinaciones de varios de estos factores los cuales pueden hacer que se desencadene pues obviamente
la hipertensión arterial y que muchas veces por eso es que se tienen que hacer varias intervenciones para tratar la manera de que se puedan evitar o que se puedan tratar la mayoría de factores de riesgo para ayudar a que el paciente tenga disminución de la presión arterial. Existe algo también muy importante que está demostrado, la formación de placas de grasa en las arteriolas o las arterias es un factor de riesgo bastante documentado para hipertensión arterial. No me voy a meter tanto con esto porque esto lo van a ver en patología, pero pues obviamente lo que pasa es de que al tener pues obviamente formación de estas placas de grasa, que básicamente son por los factores de riesgo que acabo de mencionar, pues obviamente lo que va a pasar es que pues se va a reducir la luz de la arteria, por lo tanto, para tratar la manera de vencer esa resistencia que se está dando por la placa de grasa, pues obviamente el corazón va a empezar a bombear más cantidad de sangre o con mayor fuerza, mejor dicho, y también va a incrementarse la resistencia vascular periférica para tratar de vencer esta presión o para tratar la manera de que siga pasando, circulando sangre en esas arterias que están parcialmente ocluidas. Esto es como mecanismos compensatorios, pero que al final se traducen en un aumento de la presión arterial. Por eso es que se ha mencionado que parte del tratamiento es pues modificar los estilos de vida en cuanto a hacer ejercicio y evitar ciertos alimentos que puedan favorecer a que exista circulación pues obviamente de estos ácidos grasos que pueden favorecer a la formación de estas placas. Como les mencionaba, es muy importante saber de que se pueden hacer algunos cambios o algunas modificaciones en cuanto a factores de riesgo, por ejemplo, evitar la inactividad física, evitar el estrés, verificar si hay antecedentes familiares para entonces hacer una medición temprana de la presión arterial o monitorizar la presión arterial, verificar si hay algún trastorno autoinmunitario que pudiera explicar la razón por la cual está teniendo la presión alta, que existan trastornos psiquiátricos que también puedan ser tratables, que exista enfermedad renal que puede ser crónica y que esté debutando como una presión arterial alta, son factores de riesgo que se pueden modificar para evitar que el paciente pues, pueda tener complicaciones por la presión arterial alta. También quiero mencionarles que es muy importante verificar cómo se hace la medición de la presión arterial. La medición de la presión arterial idealmente debería hacerse en un lugar tranquilo donde no haya bulla. Idealmente la persona debe reposar por lo menos 5 minutos antes de tomarse la presión arterial. El manguito debe colocarse a la misma altura del corazón y por lo menos 1 o 2 centímetros por encima del codo para verificar que sea una presión arterial tomada de forma correcta. La persona a la cual se le está tomando la presión arterial debe de sentarse de forma adecuada, no debe cruzar las piernas, debe tener sus piernas completamente reposando en el suelo. Mientras se toma la presión arterial es mejor evitar que la persona esté hablando o que se esté moviendo, ya que esto puede interferir en la toma de la presión arterial. También quiero comentarles que actualmente se ha mencionado de que es muy importante que la medición de la presión arterial se tome tanto en un consultorio cuando el paciente está llegando a la clínica o cuando está llegando al hospital, pero que también se haga una medición mientras está en su casa. Y para esto idealmente debería de explicársele al paciente cómo es que se debe tomar la presión arterial en casa de forma adecuada y llevar como un diario de las mediciones de la presión arterial que está haciendo. Esto es porque hay un fenómeno que se llama hipertensión arterial de bata blanca. Usualmente este fenómeno pasa cuando pues el paciente sabe que tiene cita con el médico, llega a la clínica y el hecho de estar en la clínica muchas veces puede hacer de que esté teniendo pues obviamente mucho nerviosismo, mucha ansiedad, lo cual puede pues obviamente aumentar la presión arterial y entonces cuando se hace la medición de la presión arterial en la clínica pues se ve que el paciente pues tiene su presión elevada y usualmente cuando no está en la clínica o está en su rutina diaria pues su presión se mantiene normal. Entonces esto se puede verificar a través
pues obviamente de este diario que se está solicitando al paciente. Puede también pasar lo contrario. Existen pacientes que tienen una vida muy agitada y que durante su rutina diaria pueden estar presentando presión arterial alta, pero que al momento de ir a la clínica lo toman como un descanso o se sienten como relajados o tranquilos. Entonces, cuando se les toma la presión, pues la presión está normal. Entonces, por eso es que es muy importante de que se le explique al paciente o se le haga énfasis en que sí debe de tomarse la presión arterial también en casa, aparte de la toma de la presión en clínica, para que se descarte alguno de estos fenómenos que se pueden presentar y que pueden muchas veces confundir el diagnóstico del paciente. Como les mencionaba, la presión arterial alta muchas veces puede presentarse sin tener síntomas, pero existen algunos síntomas que pueden ser pues una alarma o nos pueden indicar de que pues sí se está dando problemas con la presión. Entre estos pues la cefalea, la presencia de arritmias, el tener náuseas, inclusive dolor en epigastrio, el tener vómitos, sangrado de nariz, el tener visión borrosa, desvanecimientos. Algo que usualmente pasa es que puede de forma a largo plazo en pacientes que no se hace ninguna intervención, los pacientes con hipertensión pueden cursar ya a largo plazo con presión arterial baja, pero acá es porque se han perdido los mecanismos compensatorios, pero usualmente es un diagnóstico o un signo, mejor dicho, tardío. Otro de los signos es tener fatiga, bastante cansancio o que el paciente tenga la necesidad de estar durmiendo constantemente. Son síntomas que me tienen que hacer sospechar que pudiera existir la probabilidad de tener hipertensión arterial. En cuanto a la etiología de la hipertensión, pues esta se divide en dos grupos. Esta es la hipertensión primaria o esencial, que es la que nosotros conocemos en el 90-95% de los casos. Usualmente se manifiesta en edades avanzadas. En esta no hay una causa específica, como les mencionaba, usualmente es multifactorial. Puede ser por alguno de los factores de riesgo que ya les mencioné. En cuanto a la hipertensión secundaria que se da pues en el 5 al 10% de los casos, usualmente se manifiesta en personas de 40 años y acá es porque sí existe una enfermedad documentada y que usualmente pueden ser problemas neuronales o vasculares o muchas veces en su mayoría de casos son endocrinos y también problemas renales. Sin embargo, les vuelvo a repetir que la mayoría de pacientes que nosotros vemos lo que tienen es hipertensión primaria. Bueno, esto ya lo mencionamos. ¿Cómo se da entonces la regulación normal de la presión arterial? Recuérdense que la presión arterial va a depender de dos eventos. Número uno, el gasto cardíaco, que recordemos que el gasto cardíaco es el producto del volumen por latido que da el corazón y la frecuencia cardíaca. Y también tenemos el otro componente que es la resistencia vascular periférica, es decir, la fuerza que necesita la sangre para circular en en todo el árbol vascular periférico. Recordemos que acá van a existir varios componentes que van a actuar específicamente para regular la presión arterial. Entre estas está la resistencia de arteriolas que acabamos de mencionar, también la capacitancia de las vénulas, es decir, la capacidad de estirarse o de contraerse este tipo de venas, y pues obviamente el corazón, que va a determinar la fuerza con la cual va a salir la sangre del mismo. Se ha mencionado que existe un cuarto sitio anatómico que puede controlar la presión arterial, que es el riñón, que específicamente a través, pues obviamente, por ejemplo, de la aldosterona producida por la glándula suprarrenal o por el sistema de renina-angiotensina, puede también tener efectos sobre la presión arterial. En cualquiera de estos que exista alguna alteración, pues obviamente va a favorecer a que se pueda presentar tanto disminución como el aumento de la presión arterial.
Bueno, ¿qué pasa entonces cuando se da algún fenómeno en alguno de estos sitios anatómicos? Usualmente lo primero que puede pasar es que, o el mejor ejemplo que se puede dar es la regulación de la presión arterial cuando pues una persona se incorpora o se acuesta. Usualmente acá lo que pasa es que pues obviamente, por ejemplo, si una persona estaba acostada y se incorpora, recordemos que lo que va a pasar es que va a existir disminución de la sangre circulando específicamente en los vasos arriba del ombligo, ¿verdad? Entonces esto lo que va a pasar es que va a identificar una disminución de la vasodilatación, específicamente a nivel de los vasoreceptores en el seno carotidio. Esta disminución lo que va entonces a llamar es la estimulación de fibras sensoriales, que obviamente lo que van a producir es que haya un aumento secundario de las resistencias vasculares para entonces favorecer a que se pueda dar un aumento del flujo sanguíneo y que pueda llegar hacia las partes superiores del cuerpo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si es una persona de que se está acostando, pues obviamente lo que va a pasar es que va a haber un aumento de la vasodilatación y esto es reconocido por las fibras sensoriales y entonces lo que va a ocurrir es una disminución de la resistencia vascular para garantizar que no vaya a dar problemas o específicamente un aumento drástico de la presión arterial que pudiera provocar daño a los órganos blancos que ya mencionamos que pueden ser corazón, cerebro y riñón. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno. ¿Alguien iba a mencionar algo? ¿No? Bueno, vamos a ver un video. Quiero que ustedes vean cómo es la regulación normal de la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces pongan atención al video. A manera de generalidad, diré que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos y que es de aproximadamente 120-80 milímetros de mercurio, sistólica y diastólica respectivamente. Que la presión arterial está influenciada por el gasto cardíaco, por la resistencia vascular periférica, por la contractilidad del corazón, por el volumen de sangre de eyección, el radio arterial, por la distensibilidad arterial y por la viscosidad de la sangre. Pues cada uno de estos factores altera la presión arterial. Podríamos decir que estos son los más importantes. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Está claro que la presión arterial se regula por varios sistemas, estos sistemas interrelacionados y cada uno especializado y específico. Tenemos sistemas a corto plazo, que es un sistema que actúa rápidamente de segundos a minutos. Aquí encabeza la lista pues el control nervioso autónomo, quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Pues estos mecanismos a corto plazo son los primeros que se activan ante un descontrol. A mediano plazo, que serían estos mecanismos que se activan de 30 a 60 minutos o más horas, sería el principal, pues sería el sistema renina-angiotensina, famoso sistema renina-angiotensina, la relajación de la vasculatura por estrés y el desplazamiento de líquidos. Y un sistema a largo plazo que dura días, dura semanas, meses, que siempre está en constante utilización, es el sistema de líquido renal corporal. A corto plazo tenemos el poderoso sistema nervioso autónomo con su inervación simpática y parasimpática que logra controlar rápidamente la presión arterial. Recordemos que este sistema está bajo el mando del centro vasomotor situado en el bulbo y el tercio inferior de la protuberancia. Tenemos un centro vasomotor que consta de una zona vasoconstrictora, una zona cardioinhibidora y una zona vasodilatadora. Este centro transmite y recibe señales parasimpáticas a través del glosofaringio y del vago, desde sitios como el callado aórtico y el seno carotídeo. En estos sitios se ubican los receptores de presión o los vasoreceptores, que son unos receptores de estiramiento situados específicamente aquí, y cuando hay aumento de la presión, cuando hay una presión alta, ellos se estiran. Este estiramiento produce un reflejo que le envía señales de retroalimentación negativa al centro vasomotor por dichos nervios. Entonces, ¿qué ocurre? Esto provoca una inhibición de la zona vasoconstrictora del centro vasomotor y una estimulación de la zona cardioinhibidora del centro vasomotor.
Los nombres de estas zonas explican muy bien el efecto que se produce al inhibirlo o excitarlo. Lo que se produce al inhibir el centro vasoconstrictor es una vasodilatación periférica, arterial y venosa, y al estimular el centro cardioinhibidor se produce un descenso de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad del corazón, lo que lleva a que se normalice la presión arterial. Existen otros receptores de baja presión que cumplen funciones parecidas a los de los vasoreceptores, pero si pasara lo contrario, la inhibición y la excitación de estas zonas cesarían. Esto sería a nivel parasimpático y esto sería en ocasiones que la presión arterial estuviese alta. Pero ¿qué pasaría si la presión arterial estuviese baja? Pues contamos con que el corazón posee una inervación simpática directa y dicha inervación aumenta en gran medida la actividad cardíaca, la frecuencia cardíaca, la fuerza y la contracción y el volumen de eyección. O sea, el efecto simpático es contrario al efecto parasimpático sobre el corazón. Estas fibras simpáticas salen de la médula espinal hacia el corazón, también salen hacia vasos sanguíneos, arterias, arteriolas y venas, lo que produce es un efecto vasoconstrictor y un efecto vasodilatador en menor medida. Normalmente el tono de los vasos sanguíneos es gracias a un efecto parcial y continuo de la fibra simpática sobre los vasos. Se conoce como el tono vasoconstrictor simpático, que es el que mantiene ese tono a los vasos para que no estén muy relajados ni muy contraídos. Pero cuando la presión arterial desciende bastante, todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras se estimulan a la vez. Se inhibe la zona cardioinhibidora del centro vasomotor y se estimula la zona vasoconstrictora. Con esto se regula la presión arterial y se eleva y se normaliza. Entonces podemos decir que el sistema nervioso simpático de 5 a 10 segundos puede aumentar hasta 2 veces la presión arterial y el sistema nervioso parasimpático de 10 a 40 segundos puede descender hasta la mitad de la presión arterial. Sigamos ahora con los quimiorreceptores. Este es un sistema muy asociado al de los vasoreceptores y lo que hace es detectar la falta de oxígeno. Son quimiosensibles a la ausencia de oxígeno. Estos quimiorreceptores poseen una localización muy parecida a los vasoreceptores y excitan fibras nerviosas que junto con los vasoreceptores van hacia el centro vasomotor y produce una función reguladora de la presión arterial al igual que los vasoreceptores. Cada receptor de estos está irrigado por una pequeña arteria que lo hace estar en contacto directo con la sangre y así detectar las concentraciones de oxígeno o de CO2. Que el quimiorreceptor actúa a una presión arterial media muy baja, por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial media, como podemos recordar, es un promedio de la presión arterial en un ciclo cardíaco. Otra diferencia es que los quimiorreceptores se estimulan cuando la presión es muy baja y que los vasoreceptores se estimulan cuando la presión es muy alta porque son de estiramiento. Bueno, ya hablamos de vasoreceptores, hablamos de quimiorreceptores, pero estos sistemas son extrínsecos, estos sistemas están a nivel periférico. A nivel central hay otro sistema muy efectivo y el más potente de todos. Este sistema llamado respuesta isquémica del sistema nervioso central y actúa directamente sobre el centro vasomotor. ¿Y en qué consiste? Cuando el flujo sanguíneo cerebral cae, se lleva a cabo un defecto nutricional. ¿Cómo así? Un déficit de oxígeno, un aumento del CO2 y una acidosis láctica a nivel cerebral, pues no hay circulación, no hay flujo sanguíneo y los niveles de oxígeno descienden. Esto tiene un efecto directo sobre el centro vasomotor y dispara su acción y su poder vasoconstrictor y cardioacelerador periférico en gran medida. Este efecto es tan poderoso que en 10 segundos se puede llevar la presión arterial media a 250 milímetros de mercurio. Aquí terminan los mecanismos de la regulación de la presión arterial a corto plazo. Vamos ahora a los mecanismos a mediano plazo. Pues a mediano plazo tenemos como principal el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un mecanismo que es iniciado por la hipoperfusión renal, en donde al descender la presión arterial y el flujo sanguíneo renal se produce una serie de reacciones intrínsecas en el riñón que desencadenan pues este sistema. Pero este sistema merece un video aparte y merece una explicación individual. Sigamos ahora con otro mecanismo de regulación a mediano plazo, la relajación de la vasculatura por estrés. ¿En qué consiste? Pues nos habla de que cuando la presión arterial está demasiado elevada se produce un estiramiento a nivel del vaso sanguíneo, así se mantiene regulada la presión arterial. Otro sistema a mediano plazo pues es el desplazamiento de líquidos. Pues es sencillo, simplemente si la presión arterial aumenta demasiado, pues la presión hace que el líquido salga de la circulación y entre a los tejidos, y viceversa, si la presión es muy bajita, pues se compensa el transporte de líquido del interior de la célula a la circulación. Finalmente, y a medida que se van aumentando estos efectos, van disminuyendo los mecanismos de regulación a corto plazo que ya mencionamos.
Pero nuestro organismo también posee un sistema muy potente para regular la presión a largo plazo, semanas tras semanas, meses tras meses. Es un sistema íntimamente relacionado con la homeostasis del líquido en el organismo, es decir, un balance entre el ingreso y la eliminación de los líquidos. Pero no se me asusten, chicos, es un sistema muy sencillo. Aquí el volumen es el que juega un papel muy importante. Un aumento de la volemia trae un aumento de la presión arterial. Este aumento de la presión arterial trae un aumento de la perfusión, del filtrado por parte del riñón. Entonces lo que se produce es un aumento de la excreción renal de agua y de sodio, y aparecen unos conceptos como son la diuresis por presión y la natriuresis por presión. La misma presión produce el efecto diurético. Este mecanismo, cuando la presión arterial media está en 100 milímetros de mercurio, es normal, pues para esto es importante que haya un equilibrio entre la ingesta y la eliminación de líquido. Lo que se busca con este sistema es la regulación de la presión arterial mediante la regulación del volumen. Por eso decimos que es un sistema a largo plazo, ya que el riñón está en constante funcionamiento y está en constante filtración y eliminación de exceso de agua y exceso de sal. Bueno, estos fueron los mecanismos para la regulación de la presión arterial. Ya vimos 3 mecanismos importantes: a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces finalicemos con las conclusiones. Decimos que hay más de un sistema de regulación en nuestro cuerpo y que actúan con respecto a las necesidades y al tiempo y la rapidez con que se requiera. Todos están interrelacionados y actúan constantemente. La primera línea de regulación quedamos que es el sistema nervioso autónomo, porque es el más rápido y es el que primero se activa. Existe un nivel de presión para desencadenar todos estos mecanismos. Normalmente el nivel de la presión arterial media, para que estos mecanismos estén en armonía y no estén sobreexpresados, es de 100 milímetros de mercurio. Y el sistema de líquido renal corporal está relacionado con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque por la filtración y por el papel que desempeña con las arteriolas del corpúsculo renal. Gracias por ver este video y pues colabórame en 3 cositas, pues ayúdame ¿Alguna duda con este video? a difundir este material. ¿No? Bueno, como les mencionaba, en cuanto al tratamiento de la hipertensión arterial, lo primero que se debe hacer es modificar o tratar la manera de evitar que haya factores de riesgo. Usualmente lo primero que hacemos es pedirle al paciente que pues obviamente haga ejercicio constantemente, idealmente 30 minutos de forma diaria, como por ejemplo hacer paseos en bicicleta, hacer caminatas, correr o nadar, y si es posible hacerlo todos los días. Lo otro que le pedimos al paciente usualmente es reducir el estrés. Esto es tratando la manera de hacer actividades que sean de agrado para el paciente. Aparte de las actividades que también les pedimos que hagan es pues obviamente hacer meditación o yoga, que hay pacientes que les ayuda bastante. Lo otro es dejar de usar sustancias nocivas como por ejemplo tabaco, o hacer uso de consumo de alcohol de forma nociva, o el uso de algunas otras drogas que pudieran ser problemas para el paciente y que pues obviamente puedan ser factores de riesgo para padecer de este tipo de enfermedades. También le recomendamos tomar agua, sin embargo, con cautela, ¿verdad? Esto más que todo porque sí existe demostrado y documentado que la deshidratación en algunas personas o algunos pacientes pudiera ser un factor de riesgo para poder tener hipertensión, más que todo por el estrés que puede enfrentar el cuerpo al tener deshidratación. Sin embargo, esto básicamente es en algunas personas, más que todo que vivan en lugares que sean muy calurosos. Lo otro muy importante es modificar los estilos de vida en cuanto a alimentación. Se debe evitar el contenido de sal. Ya hemos visto que el sodio es uno de los elementos que puede desarrollar y está documentado que puede favorecer la hipertensión arterial. Hacer consumo de carnes rojas o grasas también hemos visto que puede ayudar a que se formen las placas en las arterias o arteriolas. El hacer consumo de bebidas gaseosas, café, entre otros, pueden favorecer a que tengamos este tipo de problemas, y al modificarlos, pues obviamente desaparece este tipo de inclusive aumento de la presión arterial. Lo mejor que siempre les recomendamos es tener orientación personalizada con un nutricionista
para que pues obviamente pueda ser de forma individualizada o personalizada la adecuación de la dieta y pues evitar hacer dietas que muchas veces nada más favorecen a un grupo de personas, pero que no son propias para ese paciente en específico. Idealmente la modificación de los estilos de vida debe hacerse por lo menos por un tiempo de 3 meses. La mayoría de pacientes al hacer la modificación de estos estilos de vida pueden regularizar la presión arterial. Sin embargo, aquellos que a pesar de hacer modificaciones en los estilos de vida o que vemos que realmente no van a hacer su modificación de estilos de vida, entonces debe de hacerse inicio de medicamentos antihipertensivos. Sin embargo, es muy importante mencionar de que el tratamiento antihipertensivo es personalizado, es individualizado, es decir, cada paciente por sus condiciones o por las enfermedades extras que pueda tener, obviamente va a requerir un medicamento en especial. Lo otro que les hacemos mucho énfasis a los pacientes es que al momento de iniciar el tratamiento antihipertensivo, usualmente va a ser un tratamiento de por vida o de largo plazo. Por eso es que tratamos siempre nosotros como médicos de modificar primero los estilos de vida para que no tengan la necesidad de hacer uso de medicamento y que muchas veces, como les vuelvo a repetir, va a ser medicamentos a largo plazo por el resto de la vida. ¿Ok? Bueno, entrando específicamente a hablar de los fármacos antihipertensivos, sabemos que estos van a dividirse dependiendo del sitio donde tengan su acción. Sabemos que hay medicamentos que actúan a nivel central, específicamente en el sistema nervioso central, otros que actúan a nivel de los ganglios simpáticos o las terminaciones nerviosas simpáticas, otras actúan a nivel de receptores ya sea alfa o beta, específicamente en el corazón o en el músculo liso específicamente, otros que actúan a nivel renal dependiendo de su efecto y pues obviamente dependiendo de la condición que se esté teniendo el paciente es el medicamento que se elige. También recordemos de que dependiendo de la clasificación, si es hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3, también se puede seleccionar el medicamento al cual se va a hacer uso o inicio que sea de beneficio para el paciente. También recordemos de que hay medicamentos que tenemos que evitar, sobre todo si el paciente ya tiene alguna condición y que al momento de iniciar algún medicamento pudiéramos entonces nosotros provocar más efectos adversos. Entonces mucho cuidado con la selección del medicamento al momento de iniciar el antihipertensivo para entonces evitar que tengamos daño o efectos adversos en el paciente. Básicamente, los medicamentos antihipertensivos pueden clasificarse en estas categorías, mejor dicho. Tenemos los diuréticos, que pues obviamente sabemos que esto lo que hacen es reducir la presión arterial al disminuir el sodio y pues reducir el volumen de sangre circulando. También se puede dar agentes simpaticolíticos, que esto lo que hacen es que reducen la presión sanguínea al reducir la presión vascular periférica. También tienen el efecto de inhibir la función cardíaca y aumentar la acumulación venosa en los vasos en cuanto a la capacitancia o a la resistencia. Tenemos también lo que son los vasodilatadores directos, que esto lo que hacen es que reducen la presión, pues obviamente al relajar el músculo liso vascular, lo cual dilata los vasos de resistencia y pues obviamente aumenta lo que es la capacitancia. Y por último tenemos lo que son los agentes que bloquean la producción o la acción de la angiotensina, que estos básicamente lo que hacen es reducir la resistencia vascular periférica y el volumen de sangre circular. Bueno, tenemos entonces los fármacos que alteran el equilibrio del agua y el sodio. Entre estos tenemos lo que son los diuréticos. Estos ya sabemos de que lo que hacen es que reducen la presión arterial, pues obviamente agotando las reservas de sodio en el cuerpo, es decir, el sodio circulante. Inicialmente estos medicamentos pueden disminuir el volumen sanguíneo y el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica puede aumentar. Se ha mencionado que después de su uso por lo menos de 6 a 8 semanas el gasto cardíaco vuelve a ser normal mientras disminuye la resistencia vascular periférica y por eso es que tienen esta acción.
¿Por qué se ha mencionado que el sodio es uno de los factores de riesgo o el consumo de sal es uno de los factores de riesgo para hipertensión arterial? Pues se ha visto que el sodio contribuye a que la resistencia vascular aumente, la rigidez del vaso y la reactividad neuronal. Y pues obviamente esto puede evitarse haciendo uso de este tipo de medicamentos que pueden favorecer a que se mantenga el equilibrio de sodio y de agua en el organismo. Hemos mencionado también que los diuréticos pueden reducir la presión arterial. Se ha mencionado entre 10 a 15 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes. Los diuréticos solos, es decir, si se inician solos, a menudo nada más se indican cuando la hipertensión es esencial, es decir, primaria, ya sea leve o moderada. En casos severos no es recomendable hacer uso exclusivo de diuréticos, sino que en teoría debería de hacerse combinación con otros medicamentos, ya sea simpaticolíticos o vasodilatadores, para controlar la tendencia a la retención de sodio que pueden causar estos agentes. Entonces, sí es muy importante mencionar eso porque no debe dejarse diuréticos solos en pacientes que tienen hipertensión severa. Como les mencionaba, los diuréticos también se pueden clasificar en varios subgrupos, entre esos están los tiazídicos. Estos usualmente deben de utilizarse en pacientes con hipertensión leve o moderada y que tengan función cardíaca y renal normal. Esto es muy importante porque si hay algún problema a nivel renal o cardíaco debe de evitarse este tipo de medicamentos. De estos medicamentos se ha mencionado que la clortalidona es más efectiva que la hidroclorotiazida porque tiene mayor efecto, es decir, tiene mayor duración su acción. Existen otros diuréticos que pueden ser más potentes, como por ejemplo la furosemida, que se puede así hacer uso en pacientes con hipertensión grave. Usualmente cuando tienen varios medicamentos que favorecen la retención de sal o que por ejemplo son pacientes que tienen insuficiencia renal o que tienen una tasa de filtración disminuida o pacientes con insuficiencia cardíaca o pacientes con cirrosis. Entonces es muy importante saber de que dependiendo del tipo de diurético y las condiciones que tiene el paciente, ese es el que yo voy a elegir al momento de iniciar el tratamiento. Existen otro tipo de diuréticos como los diuréticos ahorradores de potasio. Estos usualmente son útiles para evitar la depresión excesiva de potasio y también como para potenciar los efectos natriuréticos de otros diuréticos. También tenemos otros diuréticos como los antagonistas del receptor de aldosterona que también tienen un efecto favorable o beneficioso sobre la función cardíaca en personas que puedan tener alguna condición cardíaca y por lo tanto que tengan mejor respuesta a los antagonistas del receptor de aldosterona. ¿Qué toxicidad tienen los diuréticos? Pues los diuréticos se ha mencionado de que básicamente pueden provocar depresión de potasio, también pueden causar depresión o disminución de magnesio, pueden alterar la tolerancia a la glucosa, aumentar las concentraciones séricas de los lípidos circulantes. También se ha visto de que pueden, por lo tanto, al modificar las concentraciones de ácido úrico, pueden precipitar o pueden provocar de que el paciente curse con gota. También se ha visto que los diuréticos ahorradores de potasio pueden producir aumento del calcio en sangre, específicamente en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. También aquellos que hacen uso de los inhibidores de ACE o bloqueadores del receptor de angiotensina, como la espironolactona, pudieran cursar con ginecomastía, específicamente en hombres. Bueno, ¿qué pasa con los fármacos que alteran la función del sistema nervioso simpático? Estos medicamentos de ideal forma sí deben de ser utilizados en pacientes que tienen hipertensión moderada severa. Estos medicamentos usualmente lo que hacen es que pueden bajar la presión sanguínea por acción del sistema nervioso central, pero el problema que tienen es que pueden provocar sedación y depresión mental.
También pueden producir alteraciones o trastornos del sueño, entre ellos incluyendo lo que son las pesadillas. También hemos mencionado que los fármacos que actúan inhibiendo la transmisión a través de los ganglios pueden provocar toxicidad por la inhibición de la regulación parasimpática. Entonces pueden además provocar bloqueo simpático profundo y por lo tanto es que estos medicamentos ya no se utilizan de forma rutinaria porque pues pueden tener todos estos efectos adversos que pueden provocar muchos problemas. Los fármacos que alteran la función del sistema nervioso simpático actúan principalmente al reducir la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas simpáticas y por lo tanto provocan efectos similares a los que se pudieran ver si existe una simpatectomía quirúrgica. Esto puede incluir, por ejemplo, la inhibición de la eyaculación, la hipotensión aumentada, más que todo por la postura erguida y después del ejercicio. El efecto antihipertensivo de cualquiera de estos agentes o estos fármacos que actúan del sistema nervioso simpático puede estar limitado por la retención de sodio en el riñón y por la expansión del volumen sanguíneo. Por eso es que es muy importante que estos medicamentos se utilicen en conjunto con algún diurético por este efecto que pueden tener a nivel del riñón y del volumen sanguíneo circular. Tenemos también los fármacos simpaticopléjicos que actúan centralmente. Estos reducen el flujo simpático de los centros vasomotores en el tronco encefálico, pero permiten que los centros retengan o aumente su sensibilidad al control del barorreceptor. Por eso era primordial que viéramos cómo es que se daba la regulación de la presión arterial. Se ha mencionado que la clonidina reduce el tono simpático y aumenta el parasimpático, lo cual entonces resulta en una disminución de la presión arterial y puede provocar bradicardia. La metildopa y la clonidina producen efectos hemodinámicos diferentes. Se ha visto que la clonidina lo que va a hacer es que va a reducir la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco más que la metildopa. Por eso es que su efecto es diferente. Recordemos que el mecanismo de acción de estos medicamentos, por ejemplo, la clonidina o la metildopa, básicamente es activar los receptores adrenérgicos alfa-2 y pues esto al final se va a traducir en la reducción del flujo simpático central, reducción de la liberación, por lo tanto, de noradrenalina de las terminaciones nerviosas. Y pues obviamente sus implicaciones clínicas va a ser tratar la hipertensión y se ha visto también que la clonidina pudiera utilizarse más que todo en abstinencia del abuso de drogas. Estos medicamentos se administran de forma oral, sin embargo pudieran tener alguna toxicidad, como ya mencionamos, sedación, y la metildopa pudiera tener lo que mencionan formación de anemia hemolítica. ¿Cuál es la dosis de la metildopa? La dosis inicial es de 1 gramo por decilitro. Se puede utilizar una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por decilitro. Esto no va a requerir ninguna ajuste si existe insuficiencia renal. Sin embargo, la clonidina sí va a requerir ajustes si existe disminución de la insuficiencia renal, la cual puede ser moderada. Y de hecho acá la dosis vemos que es menor, es de 0.2 miligramos por decilitro. La metildopa se usa más que todo ahora para tratamiento de la hipertensión durante el embarazo. Y se ha visto de que pues disminuye la presión arterial básicamente al reducir la resistencia vascular periférica. El problema con la metildopa es que puede provocar hipotensión postural, más que todo en pacientes que tienen depresión de volumen, es decir, que han perdido sangre o que están deshidratados. Sin embargo, una de las ventajas que sí tiene la metildopa es que puede provocar reducción de la resistencia vascular renal, es decir, evitar que haya daño a nivel renal. La metildopa se ha visto que puede ingresar al cerebro
a través de un transportador de aminoácidos aromáticos. Como les mencionaba, la metildopa puede tener varios efectos adversos, entre ellos la sedación, más que todo cuando se está iniciando el tratamiento. También puede producir pesadillas, depresión mental, vértigo y algunos signos extrapiramidales. Sin embargo, estos son bastante infrecuentes. En el caso de los hombres pudiera provocar lo que es galactorrea. Entonces, mucho ojo con esto porque puede ser un efecto adverso que inclusive los pacientes varones no lo mencionan en muchas ocasiones. Otro de los efectos que puede tener la metildopa es el desarrollo de una prueba Coombs directa positiva, es decir, la presencia de anemia hemolítica, lo cual muchas veces puede hacer que la persona no pueda donar o recibir sangre al momento de la transfusión. Otro de los efectos que pudiera tener la metildopa es hepatitis y también provocar fiebre medicamentosa. En cuanto a la clonidina, se ha visto que esta disminuye la presión arterial a través de la reducción del gasto cardíaco y pues obviamente disminución de la frecuencia cardíaca y la relajación de los vasos en cuanto a capacitancia. Y pues obviamente esto se traduce en una reducción de la resistencia vascular periférica. La clonidina tiene también la ventaja que disminuye la resistencia vascular renal, lo cual también puede favorecer a que no exista más daño a órgano blanco, en este caso el riñón, ¿verdad? La clonidina también es soluble en lípidos y esta entra rápidamente al cerebro desde la circulación, entonces su efecto a nivel del sistema nervioso central es bastante bueno. La clonidina puede darse de forma oral y de hecho esta dosis que aparece acá de 0.2 miligramos por decilitro es la dosis oral. Sin embargo, también existen preparaciones transdérmicas que pueden utilizarse y que de hecho hacen efecto por 7 días, pero usualmente pudieran provocar efectos locales o reacciones locales que pudieran favorecer a que no se pueda utilizar este tipo de parches. La clonidina se ha visto que puede provocar algunos efectos adversos como boca seca, aparte de los que ya mencioné con los de la metildopa. Y debe tenerse mucho cuidado con uso de pacientes que tengan depresión mental y debe suspenderse si el paciente empieza con depresión durante el tratamiento. También muy importante mencionar que la clonidina no debe suspenderse de forma drástica. Al momento de considerar la suspensión de clonidina o modificar la clonidina a otro antihipertensivo, lo más aconsejable es disminuir la dosis de la clonidina paulatinamente para evitar que se pueda dar la existencia de una crisis hipertensiva severa como consecuencia de la interrupción del uso de clonidina de forma brusca. ¿Okay? No sé si alguien tiene alguna duda con este medicamento. ¿No? Bueno, yo veo que son las 2 de la tarde y creo que tienen su otra clase en este momento. Entonces creo que los voy a dejar hasta acá. Vamos a dejar el resto de medicamentos para la próxima clase. Así terminamos de ver de forma detenida este tema. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario.